Bueno, estamos en el patio de Filosofía y Letras. Esta era la sede central de la universidad hasta que ya en los años 70 el crecimiento del número de estudiantes hizo absolutamente imprescindible crear nuevos centros universitarios. Entonces, que están todos, digamos, en la zona alta de la diagonal, pero esta continúa siendo la sede histórica y es el patio de Filosofía y Letras, donde se produjo buena parte de la movilización. Si estamos relacionando el SUC, en este caso, porque estamos en Barcelona, o el PC en el conjunto de España, el momento de mayor influencia en el movimiento estudiantil fue en la década de los 60, con una hegemonía prácticamente absoluta. Eso cambió a partir del 68 por muchas circunstancias, por elementos muy distintos. Pero en cualquier caso, los años 60 son fundamentales y este era el espacio central de asambleas, de movilización, etc. No, evidentemente el SUC es un partido, digamos, con una trayectoria excepcional en el marco del comunismo europeo. Formaba parte de la Internacional Comunista sin corresponder a un Estado. Aquella fórmula de un partido por un Estado, pues en el caso del SUC no se produce, y eso se explica justamente por el momento de su creación, que es inmediatamente después del inicio de la Guerra Civil Española. El Partit Socialista Unificat de Catalunya se crea días después del inicio de la Guerra Civil y como resultado de la unificación de distintos partidos, socialista y comunista. Y desde el primer momento estuvo muy vinculado al PC, en el sentido que las juventudes socialistas unificadas fueron una pieza esencial también en ese proceso. Digamos que se mantuvo esa excepcionalidad producto del momento de la guerra civil por el hecho que para el SUC uno de los elementos tenía un programa cada vez más comunista, porque inicialmente era la unificación de socialistas y comunistas, más identificado en ese proceso, pero la cuestión nacional siempre fue un elemento constitutivo del programa y de la acción política del partido. Por tanto, ese elemento no cambió a lo largo del tiempo y progresivamente se pudo comprobar que este fue un factor fundamental en lo que podríamos decir el arraigo del SUC. Digamos que el gran crecimiento del SUC fue, como siempre, un proceso progresivo, pero que adquirió una gran importancia desde la década de los 60. En la década de los 60, digamos que ya se plasma lo que es la política comunista del PC y del SUC, de la oposición política a través de la movilización social. Digamos que el programa comunista tenía en ese tiempo como dos pilares básicos. En el precedente, tendríamos que considerar como precedente, primero, el cambio táctico. Ya a finales de la década de los 40, una vez el franquismo se ha consolidado en el marco de la Guerra Fría, tiene que hacer un cambio de estrategia política si no quiere desaparecer como ocurrió con otros partidos que habían sido fuertes durante la Segunda República. En ese sentido fue fundamental el cambio táctico de 1948, que aunque se llamaba táctico, se denomina cambio táctico, es un cambio estratégico, que implica que la lucha contra el franquismo sería una lucha de largo plazo y que se tendría que desarrollar exclusivamente con las fuerzas internas, con las fuerzas de la propia oposición al franquismo, pues porque no podía esperar de una intervención internacional. En la práctica, ese cambio táctico no tendrá otra consecuencia que la ocupación
de los cargos de enlace sindical en el sindicato vertical para intentar poder desarrollar una acción próxima a los trabajadores, que en aquel momento un partido obrero y dadas las características de la sociedad era el foco fundamental de oposición al franquismo. Dando un salto en el tiempo, el siguiente elemento fundamental para entender la estrategia comunista es situarnos en 1956 y la aprobación de la Declaración de Reconciliación Nacional, que es una declaración política, no tiene implicaciones morales fundamentales, y lo que es producto de la observación de lo que estaba ocurriendo en la sociedad española a esas alturas. Y es que la guerra civil, el recuerdo de la guerra civil, era una losa extraordinariamente importante para impedir el avance de la lucha contra la dictadura, y que era necesario superar lo que es la guerra civil, el hecho de que, digamos, buena parte de la sociedad española había estado pues al lado de los vencedores, y evidentemente las filas comunistas salían de las filas de los vencidos. Y poner en el centro de la acción qué se está dispuesto a hacer para acabar con el franquismo, y no qué posición tenían una persona o su familia en el marco de la guerra civil. Eso también partía de la propia constatación de la realidad, y es que a esas alturas de 1956 se estaban incorporando a la lucha antifranquista personas que evidentemente no habían tenido ningún protagonismo durante la guerra civil. Estaba produciendo un cambio generacional. Este elemento del cambio generacional estará presente a lo largo de todo el franquismo, porque cada vez eran jóvenes que se iban incorporando a la lucha contra la dictadura. Y ese fue un elemento fundamental que sirvió sobre todo para acercar, digamos, planteamientos de lucha, por ejemplo, a los sectores católicos que estaban, digamos, naciendo al activismo social, con sus planteamientos de, digamos, el discurso o el mensaje, dirían ellos, cristiano. A partir de ese momento, digamos, que empieza a plasmarse claramente que la lucha contra la dictadura tendría varios pilares fundamentales. El básico, que es digamos, la fuerza de la movilización, es la oposición política a través de la movilización social, es decir, implicando a los colectivos más amplios posibles en esa lucha. Y por otro lado, un intento de acción unitaria, porque evidentemente los comunistas, que además intentaban ser marginados por otras fuerzas antifranquistas, que prácticamente eran núcleos, pero muy reducidos, sin capacidad de incidencia en la realidad social, por sus planteamientos, no porque nadie lo impidiera, sino sencillamente porque enfrentarse al franquismo implicaba unos riesgos que no todo el mundo estaba dispuesto a asumir. De manera que desde mitad de los años 50 y progresivamente los años 60, los comunistas se convierten en el partido, en el partido del antifranquismo, al final. Ese tipo de planteamiento que acabo de formular, en realidad, donde tiene mayor éxito, donde tiene una capacidad de implantación social más importante, es en Cataluña. Por tanto, podríamos decir que quien mejor aplica la estrategia comunista, que es general y que está elaborada en el marco del PC, es el PSUC y es en Cataluña. Cosa que se puede explicar por su realidad social, no es por ningún elemento fundamental. Por su realidad social, el franquismo fue siempre más débil en Cataluña que fue en otras partes de España. Y sobre todo, Cataluña quiere decir básicamente todo el área industrial barcelonesa, que es muy grande, pero por extensión Cataluña, tenía una cultura obrera
extraordinariamente arraigada, unas prácticas, y después es una zona industrializada, básicamente, y después tiene el componente de aglutinación, se podría decir, que es la lucha por la cuestión nacional. El hecho de que el derecho al autogobierno fue algo constitutivo del SUC desde el primer momento. ¿Qué significará eso? Significará que justamente con esos planteamientos y con la importancia de la movilización que se dará a la mitad de los años 60, eso le permitió al SUC poder romper el aislamiento, cosa que no conseguirá en otras zonas de España, respecto a otras fuerzas políticas. Y en ese sentido, la creación del SDEU, el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, en el año 1966 fue extraordinariamente importante. A partir de aquí se inicia un proceso de unidad antifranquista que se consigue en España, en Cataluña, a un nivel que no se conseguirá en otras zonas de España y que se plasma definitivamente con la formación de la Asamblea de Cataluña en 1971. Claro, la Asamblea de Cataluña, que irá creciendo progresivamente. 1971 es el momento de constitución, pero justamente su mayor importancia la adquirirá, por ejemplo, ya en 1975 y 1976, como todos los procesos, como toda la movilización social. El SUC tiene un papel fundamental, no como partido, que era uno más, aunque su principal dirigente, presidente de la Asamblea, Antonio Gutiérrez Díaz, a todo el mundo le reconocía un papel casi de intelectual orgánico, si se quiere. Pero es justamente por la presencia del SUC en la sociedad y en las entidades, en los movimientos sociales, etcétera, que como estaban reflejados en la Asamblea de Cataluña, pues evidentemente tenía una capacidad de influencia muy grande. El PC hubiera querido, hizo todo lo que estuvo en su mano para que en otras partes de España se pudiera crear un organismo del tipo, no tenía por qué ser igual, de la Asamblea de Cataluña, pero eso no fue posible hasta 1974. El SUC defendió siempre que Cataluña era una nación, desde su momento de su constitución, eso tiene una larga trayectoria en la historia de Cataluña. Una nacionalidad se utilizó en la Constitución de 1978, integrada en el Estado español. Eso era un elemento igualmente constitutivo. En ningún momento estuvo presente, y lo digo por los elementos de actualidad, la posibilidad ni la voluntad de una separación del Estado español, ni muchísimo menos. La propuesta del SUC era, como la de otros partidos, una propuesta federal, en definitiva. A ver, el SUC además juega un papel fundamental. Una cosa es programática, significa defender, considerar el elemento nacional, significa defender la lengua catalana como un elemento fundamental de la sociedad catalana y el derecho al autogobierno. Estos son dos elementos básicos, fundamentales. ¿Cuál fue el papel también que todas las fuerzas políticas le reconocieron al SUC? Pues justamente por ser un partido obrero y teniendo en cuenta los centenares de miles de personas que llegaron a Cataluña de otras zonas de España, que se integraban, al llegar a Cataluña se integraban en el SUC, evidentemente el PC no existía en Cataluña, realizó una tarea, digamos, didáctica extraordinariamente importante en el sentido de que todos estos activistas obreros, o es igual, en conjunto la sociedad catalana, todos estos sectores procedentes de la inmigración asumieran el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, con lo que implicaba de defensa de la lengua y del autogobierno, como un elemento fundamental de la democracia que se tenía que establecer en España. Y ese fue un elemento completamente o ampliamente asumido
en la sociedad catalana cuando nosotros nos situamos en la década de los 70. Esta formulación de la alianza de las fuerzas del trabajo de la cultura no fue más importante en Cataluña que en el conjunto de España, porque era algo que respondía en los espacios movilizados, y los espacios movilizados se dieron en distintas partes de España con gran intensidad, en Madrid, en Valencia, en distintos lugares de España. Venía a reconocer los cambios sociales que se estaban produciendo. Hasta la década de los 50 podríamos decir que se había considerado que el sujeto revolucionario era los trabajadores, era la clase obrera. Pero en los años 60, a nivel internacional y también en España, se estaban produciendo cambios fundamentales y los sectores profesionales, los sectores estudiantiles, se estaban adquiriendo una gran fuerza, sectores que los profesionales eran sectores asalariados. Y por tanto, el sujeto de cambio ya no podía ser exclusivamente la clase obrera, sino que era un colectivo mucho más amplio. Y esa fórmula de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura venían a reflejar esa realidad. Digamos que a esas alturas del inicio de la década de los 60, el PC en el conjunto de las universidades españolas y el SUC en Barcelona pues había adquirido ya una fuerza relativamente significativa, no como la que tendrá después, pero sí ya significativa. No se puede entender también esa propuesta de creación de sindicato democrático de estudiantes al margen de dos elementos fundamentales. Uno, la voluntad de lucha contra el SEU, contra el Sindicato Español Universitario, que era la organización oficial controlada por el falangismo dentro de las universidades. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que podríamos decir, el referente de la creación de comisiones obreras en el espacio obrero. Son dos elementos que hay que tener presentes para entender esa voluntad. Esa voluntad de romper con el SEU, para empezar, que ya estaba completamente desacreditado y sin capacidad de incidencia. La propia dinámica de la movilización estudiantil había llevado en el año 65 a una movilización extraordinariamente importante en la Universidad madrileña. Lo que pasa es que la organización comunista había sido diezmada y no tenía una capacidad en 1965 suficientemente importante, pero la movilización de los estudiantes fue grande. Pudo ser abortada por la represión franquista. Y fue al año siguiente, en Barcelona, cuando los estudiantes y los estudiantes comunistas prácticamente tuvieron un papel esencial, y porque además el papel de Manuel Sacristán fue decisivo en todo ese proceso, consiguió desarrollar, que se llevara a cabo un proceso asambleario extraordinariamente importante en el que participó prácticamente la mitad del conjunto de estudiantes de la Universidad de Barcelona, en un proceso de participación asambleario democrático extraordinariamente destacado, que finalmente se plasmó en la constitución del SDEUP, en los capuchinos del convento de los capuchinos de Sarriá, un proceso de participación democrática como en su dimensión y teniendo en cuenta las características de la universidad del momento, no se ha vuelto a producir después. Participaron en la constitución del SDEUP más de 450 delegados que llegaron a ese recinto sin que la policía consiguiera saber qué se iba a realizar, etc. El papel del SUC en ese sentido, más que del SUC, de los militantes
en la Universidad del SUC fue decisivo. Y ese me parece que es un elemento fundamental para entender el papel del Partido Comunista o el SUC en Cataluña durante la dictadura franquista. Un régimen profundamente anticomunista en una sociedad en que el anticomunismo tenía fuerza y se convierte en una pieza fundamental. ¿Cómo? No tanto como partido, sino por el activismo de sus militantes. Claro, es que muchas veces hay en la historiografía incluso que se plantea, ¿no?, la fuerza del antifranquismo en la imposibilidad de continuar, la continuación de la dictadura sin Franco fue pequeña. Porque, y entonces hay quien afirma, es la extensión de una cultura democrática lo que explica que el franquismo no pudiera continuar. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo se extiende una cultura democrática en un país con un régimen político que utiliza toda la fuerza del Estado para impedir que eso suceda? Pues se tiene que entender porque cuando hablamos de antifranquismo no estamos hablando exclusivamente de organizaciones, sino que estamos hablando de los militantes de esas organizaciones, que jugaron un papel fundamental para generar una alternativa para que la democracia se convirtiera en un objetivo de amplias capas de la población. La desaparición de Franco en noviembre de 1975 no implicaba de ninguna manera la desaparición de la dictadura. Para eso era necesario que se creara un nuevo régimen democrático. Inicialmente, el primer gobierno de la monarquía, el gobierno que conocemos como Arias Fraga, porque si bien Arias Navarro era el presidente del gobierno, Fraga era la figura fundamental de ese gobierno, era un proyecto que introducía reformas dentro del franquismo. Evidentemente introducía algunas reformas, digamos, democráticas, pero en ningún momento pretendía, además asumido abiertamente, pretendía que se estableciera un régimen democrático como el que se estableció posteriormente a las elecciones de 1977. Es que incluso se utilizaba la expresión democracia española, con lo cual se estaba asumiendo que no era la democracia como internacionalmente se considera. Y por tanto, era muy restringido, en ningún momento se contemplaba la legalización de todas las fuerzas políticas, etc. ¿Qué ocurrió? Que ese proyecto, porque Fraga tenía un proyecto, se encontró con la mayor movilización social de esos años. De manera que se hizo imposible su continuidad. Fue la movilización social de los primeros meses, enero, febrero, marzo de 1976, lo que hizo que ese programa, esa perspectiva de sistema político que planteaba Manuel Fraga, no consiguiera ningún tipo de apoyo. Eso se ve clarísimamente cuando se forma Constitución Democrática en marzo de 1976. Es por primera vez el primer organismo realmente unitario que se consigue crear por parte de la oposición antifranquista. Fraga era un personaje realmente peculiar. Es una persona fue siempre una persona muy autoritaria, pero a la vez, en el marco del franquismo, era una persona que defendió que era imprescindible hacer algunos cambios para adaptarse a la nueva sociedad española, que no se podían mantener los parámetros de décadas anteriores. Es compleja. Justamente él estaba convencido de su capacidad y forzó de alguna manera a que en el primer gobierno de la monarquía
jugar dos papeles que eran contradictorios, porque justamente pensaba que las dos cosas eran igualmente necesarias y que las había de controlar él. Uno era, digamos, marcar proyectos para avanzar a la democracia española, pero a la vez convertirse en ministro del Interior, ministro de Gobernación, va cambiando de nombre, para controlar el orden público, porque desde su perspectiva esa era una cuestión fundamental. Juega el doble papel. Por tanto, ante una movilización extraordinariamente importante, Fraga no duda, como ministro, que tiene que controlar el orden público, no duda en utilizar una represión realmente muy, muy intensa. Claro, como la movilización es cada vez más importante, eso llega al extremo del caso de Vitoria, cuando después de una asamblea obrera, una asamblea que los trabajadores están concentrados en una iglesia, se ordena intervenir y eso provocará 5 muertos. Y por tanto, es el momento ya culminante de su, digamos, desautorización. En ese momento ya no había su proyecto político, que además había tenido la hostilidad del búnker franquista, ya no tenía posibilidades de continuar adelante. Estaba absolutamente desacreditado. Yo creo que se podría decir que Fraga es de aquellas personas que consideran que la mejor defensa es pasar al ataque. En 1900, a él es nombrado ministro de Información y Turismo en 1962. Se encuentra en los primeros años como ministro con las huelgas obreras, las huelgas mineras, y por tanto con una movilización que está obteniendo, digamos, apoyos internacionales destacados. Se convierte en un elemento de cuestionamiento del franquismo en el espacio europeo, cosa que para el franquismo fue siempre intolerable, que intentó cortar. Entonces tiene esa manera, ciertamente. Yo me parece que la persona es la misma, el Fraga de los primeros años 60, que el Fraga de los años 70, pero las circunstancias son completamente distintas. El descrédito de esa primera propuesta de reforma, que es realmente eso, reforma, mantenimiento de características importantes del franquismo, evidentemente con incorporación de cambios. Ya en la primavera de 1976 está absolutamente desacreditado. Y eso es lo que llevó a Juan Carlos I a intentar promover un cambio, porque lo peor que podía hacer para su prioridad, que era asentar la monarquía, algo que en aquel momento todavía no estaba claro, era vincular su figura a la continuidad de aquel gobierno Arias Fraga. A mitad del año 76 ya estaba clara la urgencia de buscar alguna fórmula para generar expectativas democráticas, porque a esas alturas la crisis del gobierno Arias Fraga podía arrastrar al propio monarca. Lo peor que podía hacer era vincular la suerte de la monarquía a la suerte del gobierno Arias Fraga. Y es por eso que evidentemente Juan Carlos de Borbón tuvo que buscar otra persona para la jefatura del gobierno, porque en aquel momento Juan Carlos sí que tenía poder, y esa persona fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que tuvo claro
teniendo en cuenta la experiencia del primer gobierno, que tendría que ir mucho más allá en sus propuestas. Inicialmente, Adolfo Suárez solo tiene clara una cosa, y es que tiene que generar expectativas, que es lo que no había hecho el primer gobierno, generar expectativas. ¿Qué es lo que hizo para conseguirlo? Pues en buena medida tener muy presente el programa de la oposición y ir tomando medidas que generaran una cierta expectativa, que es lo que se pretendía. ¿Qué es lo que había sido fundamental en los primeros meses? Pues, por ejemplo, la reivindicación de la amnistía. Y a pocas semanas de tomar posesión, Adolfo Suárez aprueba un indulto que llama amnistía. No es amnistía, porque esas personas podían volver a la cárcel por los mismos hechos. Adolfo Suárez no tuvo nunca un proyecto, pero lo que sí que tenía muy claro era un método de actuación. Durante los primeros 6 meses, la segunda mitad de 1976, lo primero que tenía que hacer es desactivar lo que podríamos decir la resistencia interna a cualquier proceso de cambio. Formalmente no hablaba con la oposición durante ese periodo. Cuando consiguió aprobar la ley para la reforma política en el referéndum de 1976, realmente las cosas empiezan a cambiar, porque Suárez se siente mucho más reforzado, porque la población española mayoritariamente le ha dado un sí, no para lo que quisiera hacer, sino para ir avanzando hacia la democracia, que es a lo que formalmente se estaba comprometiendo Adolfo Suárez. Una vez se sintió fuerte, Suárez, por otro lado, siempre fue consciente de que él tenía la legalidad, que tenía la fuerza de la legalidad, pero era consciente de que no tenía la legitimidad. Y esa legitimidad quien la tenía era la oposición. Y por eso, en los primeros meses de 1977, se dedicó a negociar con la oposición. Pero bien, si estamos hablando del Partido Comunista y de las propuestas que va haciendo, la dirección comunista, y en este sentido sí, particularmente Santiago Carrillo, fue muy consciente a finales de 1976 que las condiciones habían cambiado, porque Suárez había conseguido lo que pretendía, que es generar expectativas, es decir, que había conseguido un voto de confianza de buena parte de la población española. El PC era muy consciente que la movilización era muy fuerte, fue en 1976 más fuerte que lo había sido en ningún otro momento, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta el conjunto del país, la movilización no dejaba de estar acotada a determinados espacios. Era igualmente muy consciente el PC que se había conseguido la unidad en coordinación democrática en la primavera de 1976, pero que esos partidos que formaban coordinación democrática tenían programas muy distintos. Habían sectores que apostaban por una ruptura radical, que era su propuesta, pero habían otros partidos que, como se vio en las elecciones del 77, estaban llamados a tener una gran fuerza, particularmente el Partido Socialista y después la Democracia Cristiana, que formaba igualmente un componente esencial de esa oposición. Ante esa tesitura, ante ese cambio de escenario que se está produciendo a finales de 1976, Santiago Carrillo propone a la dirección del partido que hay que negociar con Suárez
evidentemente, y en las condiciones que Suárez pone. Por tanto, aquí está, lo que sería realmente importante era establecer líneas rojas que no se podrían pasar y, por tanto, que sería imprescindible poner las bases para una democracia real, teniendo en cuenta que el conjunto de fuerzas no apostarían por una ruptura radical en el proceso de negociación. Eso es lo que finalmente se produjo en los primeros meses de 1977. El conjunto de la oposición creó un organismo, que es la Comisión de los 9, para negociar con Suárez. Esa comisión estableció toda una serie de condiciones, 7 condiciones, que venían a sintetizar el programa básico de la oposición. Legalización de todas las organizaciones políticas, evidentemente legalización de todas las organizaciones sindicales, libertad sindical, derecho de huelga, el reconocimiento del autogobierno para las nacionalidades históricas, es decir, toda una serie de condiciones que Suárez fue aceptando progresivamente. Desaparición del movimiento, las fue aceptando, son las condiciones que establece la oposición. Lo que pasa es que lo pudo hacer, tuvo la fuerza suficiente para poder hacerlo sin necesidad de sentarse en una mesa y negociar abiertamente con la oposición. Eso le fortaleció extraordinariamente en esa fase. Yo creo que, explicaba antes ya, desde noviembre de 1976, antes de que se realizara ya el referéndum, el partido, la dirección, porque aquí empezarán a haber diferencias notorias, porque no, a diferencia de la lucha contra la dictadura, en que las líneas básicas eran las estratégicas y, por tanto, había una gran autonomía por parte de la militancia, a partir de ese momento, de finales de 1976, las cuestiones tácticas empiezan a adquirir más importancia y, por tanto, eso no hay un seguimiento por parte de la militancia de la misma manera que se había producido antes. Aquí se produce un cambio de escenario. Pero, básicamente, antes de que se realizara el referéndum, ya hay conciencia por parte de la dirección del partido de que el escenario ha cambiado, que Adolfo Suárez está consiguiendo avanzar y generar las expectativas que no había conseguido el programa de Fraga. La opción del Partido Comunista en ese referéndum fue llamar a la abstención, pero es que no podía hacer a otra cosa. Que no tuvo espacio, no se le dio espacio público, mientras que evidentemente el sí tuvo todos los medios de comunicación a su favor, etcétera, etcétera. Porque no se podía votar que no. Buena parte de la población no hubiera entendido el no, porque el no era la propuesta del búnker franquista. Eso era su propuesta. Y el sí era, evidentemente, el del gobierno. La abstención era la opción mayor, pero es que en realidad lo que sucedió es que no hubo una verdadera implicación de las otras fuerzas políticas para favorecer ese no, y por tanto el no tuvo mayor presencia, la abstención tuvo mayor presencia en pues las zonas, en Cataluña en Barcelona tuvo un peso muy importante, en distintos lugares, pero ya no era la... Comisiones Obreras, la mejor muestra quizás de la capacidad de influencia de Comisiones Obreras en la sociedad española nos lo da su triunfo en las elecciones sindicales del vertical en 1975.
aquel lema que apareció en distintos medios de comunicación, ha ganado el equipo colorado, pues es la mejor muestra de ello. Comisiones Obreras había adquirido una capacidad de influencia en el ámbito sindical, para entendernos, en el ámbito de las empresas extraordinariamente importante, y no exclusivamente en el ámbito, digamos, propio, que sería el ámbito sindical, sino yo creo que se podría decir que el movimiento obrero se había convertido en esos años digamos, en la infantería del antifranquismo, porque fue una pieza esencial para hacer llegar las propuestas de las organizaciones políticas y particularmente las propuestas comunistas, pero no exclusivamente de las fuerzas que estaban presentes en el movimiento obrero a rincones que de otra manera no hubiera sido posible. Su influencia era extraordinariamente importante y muchas de las actuaciones del programa, digamos, gubernamental, estuvo dirigida a lo largo de 1976 y hasta bien consolidada la democracia, a intentar limitar la fuerza de Comisiones Obreras. Realmente Comisiones Obreras era la organización, si se puede llamar así, porque era un movimiento sociopolítico hasta 1976, de mayor capacidad de influencia, extraordinariamente. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 1976 todo empezó a cambiar, porque también muchos militantes, y ese fue un problema de una parte de la militancia comunista, siempre se había ido acostumbrando a lo largo del tiempo a pensar qué es lo que ellos podían hacer y si acaso lo que no conseguían era porque no lo habían conseguido hacer. Pero a partir de 1976 todo cambia. Para empezar, adquiere una gran presencia pública otro sindicato, que es la UGT. La UGT se vio favorecida en 1976 por las propias necesidades del gobierno. Permitieron, mientras no permitían que Comisiones Obreras realizara una asamblea constitutiva, permitieron un congreso con fórmulas encubridoras, pero un congreso abiertamente, porque justamente el gobierno de Arias Fraga y después el gobierno Suárez estaban decididos a limitar en lo que pudieran la fuerza de Comisiones Obreras. Y en ese sentido, pues favorecieron la visibilidad de una organización como la UGT, que hasta ese momento no había tenido una presencia importante en el mundo obrero. El PC, en el momento inicial de la transición, porque a partir de 1977 las cosas cambian, porque ya hay resultados electorales y la población ha hablado, el pueblo ha hablado. Pero hasta ese momento era la organización más importante del antifranquismo y eso se puso de manifiesto su peso en la capacidad que tuvo de legalizar al propio partido, algo que no estaba en la previsión de Adolfo Suárez. Pero su peso se puede evaluar a través de su presencia social. Justamente esa es su capacidad de influencia, no como organización, sino la capacidad que tenían sus militantes de influir en las propuestas, en la movilización, etcétera, etcétera. De aquí viene su gran fuerza. Eso empieza a cambiar, no que cambie la fuerza, ni muchísimo menos, pero sí la capacidad de influir sobre el resto en el momento que se realizan las elecciones en junio de 1977. Cuando se hacen las elecciones se comprueba que los resultados electorales que el PC consigue pues están lejos
de las aspiraciones que podía tener, teniendo en cuenta que había sido el principal partido de la oposición con capacidad de presencia social incomparable a la de cualquier otro. El movimiento vecinal es una plasmación, se desarrolla en los 70 y eso es un elemento a considerar importante. Yo creo que se puede afirmar que es el resultado de la madurez que había conseguido el antifranquismo en los años anteriores. Y no se puede entender el crecimiento del movimiento vecinal sin la capacidad de influencia y el propio crecimiento del movimiento obrero. Pero después tiene características muy específicas. Evidentemente, en las zonas en que el movimiento vecinal adquiere mayor protagonismo, pues son aquellas zonas peores dotadas de las grandes urbes, ciudades que habían crecido sin ningún tipo, digamos, de servicios sociales y que exigió una movilización importante para conseguirlos, porque el franquismo no contempló nunca la posibilidad de dotar a las zonas urbanas de los servicios imprescindibles, pero también de la experiencia que los militantes obreros habían conseguido. Ahora, ¿qué tiene de específico también el movimiento vecinal cuando crece en los años 70? Pues que moviliza, tiene una gran representación interclasista, porque es capaz de movilizar a los sectores populares, pero también a aquellos sectores profesionales que se habían implicado de forma importante en la movilización sociopolítica. Pensemos, por ejemplo, si estamos hablando del movimiento vecinal, de los arquitectos o aparejadores, es decir, de todos aquellos capaces de ayudar a hacer propuestas de otra ciudad es posible. Algo que adquiere mucha importancia en los años finales del franquismo, que es cuando crece el movimiento vecinal, 1972, 73, 74, y los propios años de la transición a la democracia, porque las elecciones municipales no se produjeron hasta 1979 y todos esos años fueron años de una gran capacidad de influencia del movimiento vecinal. Antes hablaba de los sectores que estaban presentes. También el movimiento vecinal es destacada por su capacidad de movilización de las mujeres, de mujeres amas de casa que no tenían una vida, digamos, laboral, pues porque estaban dedicadas exclusivamente al que podríamos decir sus tareas domésticas y que tienen un espacio de socialización y de protagonismo realmente importante, que como además todo eso se produce en un momento en que el movimiento feminista está adquiriendo un protagonismo público que no había tenido en los años anteriores, un elemento ayudará a incentivar el otro. Justamente la movilización de las mujeres adquirirá en el espacio vecinal un protagonismo destacado. Y por otro lado, tendríamos que observar cómo el movimiento feminista está adquiriendo un protagonismo destacado en la década de los 70, pero particularmente ya en el final del franquismo y el inicio de la transición. Bueno, yo parto de la consideración de que 1976 es un año de franquismo, porque todas las leyes, todos los planteamientos continúan situados en el marco del franquismo. La evolución de la oposición al franquismo, como después toda la etapa de la transición, no se puede entender al margen del escenario internacional, al margen del escenario europeo. En 1968, los cambios que implican el fenómeno 68, que como sabemos es mucho más amplio que el parisino, afecta a todo el mundo. Y afectó de forma muy destacada al movimiento feminista, porque el movimiento feminista comprobó que nuevamente en ese
planteamientos revolucionarios del 68, justamente la cuestión femenina había quedado en un segundo plano y los muy revolucionarios habían actuado como los dirigentes masculinos de ese 68, como había sido tradicional. Un poco las mujeres, ángeles del hogar, se convertían en ángeles del ciclostil, que es una fórmula que se utilizó mucho en ese tiempo. Bien, el movimiento feminista está creciendo en la primera mitad de la década de los 70 a nivel internacional y eso también le da mayor fuerza dentro de España, hasta el extremo que hay que recordar que 1975 se convierte en el Año Internacional de la Mujer promovido por Naciones Unidas, porque justamente hay que dar respuesta en aquellos lugares en que no existía, como España, que no existía igualdad legal, conseguirla. Pero en muchos sitios, en todos sitios, además de la igualdad legal, tenía que establecerse políticas de igualdad, que son dos cosas distintas. Para el PC había intentado movilizar a las mujeres desde incluso los años 40. Siempre, porque el PC intentó movilizar a todos los sectores con capacidad de ser movilizados. Lo que hay que preguntarse es con qué parámetros. Y durante muchísimos años la movilización que impulsaba el PC estuvo, bajo el parámetro de vinculación de las mujeres al ámbito doméstico. Se movilizaba a las mujeres como mujer de preso. En los programas Dolores Ibárruri llamaba a que las mujeres se movilizaban en defensa del pan de sus hijos, no como sujetos políticos. Y ese es un elemento permanente. En los años 60 se crea el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres. Inicialmente, que es impulsado por militantes comunistas, no exclusivamente, como todos, pero con una presencia comunista fundamental. Pero en buena medida también bajo los mismos parámetros, sin cuestionar el modelo familiar. Claro, lo que pasa es que las militantes, el protagonismo siempre de la militancia, las militantes en una parte asumían esos programas, feministas, que no eran lo mismo en los años 60 que en los años 70. Los asumían y los iban introduciendo progresivamente. También hay que decir que aunque la movilización de las mujeres los programas, la igualdad de las mujeres dentro del partido no fue un objetivo de la dirección del PC hasta que ya estamos situados en ese momento. Hasta 1974-1975, que empiezan a organizarse conferencias para, actualizar el programa del partido respecto a la condición femenina. Y eso se hizo siempre bajo el impulso de las militantes, de una parte de las militantes. Por tanto, se podría hacer un balance ambivalente. Fue el partido que más movilizó a las mujeres, pero sin planteamientos, feministas. Pero en realidad ninguna otra organización del antifranquismo lo hizo con planteamientos feministas. Eso ya, que coincidió en el tiempo con el proceso de transición a la democracia.